espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Y seguimos aquí en Ahora y Siempre en este 14 de junio, el 41 aniversario, como decíamos, de la finalización de la llamada Guerra de Malvinas, con todo lo que esto implicó para la historia de nuestra sociedad. Y estamos en comunicación con Pablo Andrés Basel. Se desempeñó como director de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Nación, fue representante de este ante la Comisión de Seguimiento y Agilización de Juicios de Lesa Humanidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la famosa Comisión Interpoderes para agilizar los juicios. Es abogado y tiene un enorme protagonismo tan necesario respecto de los juicios, para que se investiguen justamente las torturas a los soldados argentinos en las Islas Malvinas. Ha hecho un trabajo, un recorrido muy importante con los testimonios de estos soldados, que ha sido publicado en el libro Malvinas y Derechos Humanos, Historia de la Investigación por Torturas a los Soldados Argentinos en las Islas Malvinas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Acá te saludamos con Oscar, Anita y Ana María. Hola, Pablo, querido. Hola, Pablo. Hola, Oscar, Anita, Ana, qué gusto, qué lujo, qué alegría me da conversar con ustedes. Gracias por el llamado, una alegría. Bueno, gracias a vos. ¿Por nosotros... dónde andás, correntino itinerante? Acabo de llegar de Reconquista, Santa Fe. Estoy en mi pueblo, en Goya. Ajá. Y estuve también en una localidad que está a 160 kilómetros de la ciudad de Conquista, al norte, casi llegando con Chaco, que se llama Los Amores. Ajá. En el pleno Bajos Submeridionales, una única escuela secundaria de 1.700 alumnos, de 1.700 habitantes del pueblo. Estuve trabajando ahí todo el día con la causa Malvinas y con el libro de Malvinas y Derechos Humanos, en una comunidad con mucha memoria, una cosa muy emocionante. Es impresionante cómo andás, como dice Oscar, en tus viajes itinerando por todos lados. Y bueno, y la importancia de difundir, hablábamos antes de la batalla cultural y la importancia de la transmisión de la memoria y de la historia, y la importancia también de inscribir el tema de Malvinas. En este libro, bueno, están los prólogos de Tati Almeida, Estela de Carlotto, Mario Volpe, y quería tomar para darte el pie a tus reflexiones un párrafo del libro de Alejo Ramos Padilla en su artículo Verdad y Justicia también para Malvinas, que es parte de esta publicación. Alejo dice: Pablo Basel entendió lo importante que era investigar y sancionar esos crímenes, y que esa investigación sea llevada adelante por tribunales argentinos, y en el año 2007 emprendió el arduo trabajo de recorrer provincias, pueblos, parajes del norte argentino para recoger testimonios para presentar ante la justicia. En su recorrida se ocupó de explicar el modo en que un grupo de golpistas, con la liviandad y la precipitación que describe el informe Rattenbach, arrastró a nuestro país a un conflicto bélico en el Atlántico Sur para sostener una dictadura desgastada, y se estremeció en cada ocasión por los testimonios y documentos que iba recogiendo, porque eso corroboraba el hecho de que eran jóvenes de 18 y 19 años, los soldados conscriptos a quienes nuestras Fuerzas Armadas les prodigaron torturas y castigos corporales. ¿Cómo fue esa experiencia, Pablo, de escuchar esos testimonios desgarradores? ¿Cómo surgió esta iniciativa? Contanos un poco a nuestras y nuestros oyentes. Organicé la presentación de la película Iluminado por el Fuego en Corrientes. Era secretario de Derechos Humanos, el hoy ministro de Cultura, Tristán Bauer, sobre un libro de Edgardo Esteban. Sí, que lo entrevistamos en la primera parte del programa, Edgardo. Efectivamente, bien. Edgardo cuenta allí la posguerra, ¿no? Y a partir de lo duro de la guerra, el crimen que el ser humano imaginó más vehemente para dañar a otro ser humano, el crimen de la guerra. Yo creo como Alberdi que la guerra es un crimen. Ahí aparece una escena de un soldado estaqueado, torturado por matar una oveja para comer. Y bueno, el cine no tiene acostumbrado a las tropelías de un ejército enemigo para con su oponente,
o de este ejército para con la población civil vencida. Pero pocas veces se ve un maltrato tan vehemente, tan fuerte, tan intenso para con la propia tropa. Lo más parecido que encuentro son algunas escenas del racismo de las películas norteamericanas en Vietnam, o ahora con los latinos que se incorporan al ejército norteamericano para obtener la ciudadanía. Perdón, te digo que tengo un eco de mi propia voz que me está complicando la recepción de seguir el hilo. Pero bueno, luego de esto a mí me pareció muy duro, muy increíble. Disculpame un momentito, hay un eco acá que... Nosotros te escuchamos perfecto. Sí, ¿vos lo seguís escuchando, Bien. el eco? Sí, ahora no, pero ahora no, ahí está, solucionado, muchas gracias. Perfecto. Y luego me pareció increíble esto y empecé a preguntar y muchos me dijeron una frase contundente, pero estremecedora, como la película es buena, pero se queda corto. Y ahí es que empecé a preguntar y a entrevistar al colectivo de soldados correntinos, más de 1.800 soldados correntinos fueron a Malvinas, y bueno, a mí me parecían que esos crímenes, la tortura es un crimen aún en el derecho de la guerra, aún en la Convención de Ginebra. Uno no puede torturar al soldado enemigo una vez vencido, imaginemos a la propia tropa. Entonces, me parecía que aquellos ejes de la política pública de memoria, verdad y justicia tenían que alcanzar a los combatientes de Malvinas. Y por eso sistematicé 23 casos originales, entrevisté a muchos más, pero no todo el mundo en el marco de la desmalvinización, el olvido, la incredulidad, se animaban a hablar. Los 23 originales daban 5 habían sido torturados, 15 daban cuenta de haber sido testigos, otros eran testigos de la muerte de 2 soldados correntinos por hambre, otros eran testigos del asesinato de un soldado correntino por una pelea llena de testosterona, por una pelea de guapos que se hizo en el baño del regimiento antes de la Malvinas, y que el cabo que llevó la peor parte la zanjó en Malvinas con un asesinato, ¿no? Esto es importante decirlo, hubo que romper un contexto de silencio. La desmalvinización es eso, no hablar de Malvinas. A lo sumo, cuando alguien te contaba algo de Malvinas, decir qué bárbaro, y después seguir como si nada hubiera pasado. Y a mí me parece importante destacar que lo que generó el clic, además de la película, fue el contexto de la escucha social que se empezaba a percibir en la Argentina. Claro. Por el proceso de memoria, verdad y justicia. Así es. A ver, yo soy de un pueblo chico y lo viví con las víctimas de la dictadura, ¿no? Amigos de años, cuando caminaba por la calle y venía enfrente su amigo que había pasado por una cárcel de la dictadura, generalmente se cruzaba la vereda para que no producir el encuentro en el medio de la calle, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta falta de escucha social para con las víctimas de la dictadura fue muy similar a los combatientes de Malvinas. De hecho, ellos no podían decir que habían sido soldados de Malvinas porque eran los locos de la guerra y nadie les daba trabajo por esta cuestión de que quién quiere tener un loco en la oficina, en el taller, en el estudio, en la fábrica, en el negocio, ¿no? Entonces, había que ocultar esa situación que perduró por muchos años. La escucha social que se generó el proceso de verdad y justicia, más la definición muy clara de un presidente malvinero como era Néstor Kirchner, uh-huh, generó un clima distinto y además una atenta escucha que decía esto hay que investigarlo, ¿no? Luego yo le agregué a esos ejes de memoria, verdad y justicia la soberanía, porque es un acto de reivindicación de la soberanía argentina que un juez argentino aplique la ley argentina por hechos que sucedieron en territorio argentino, lamentablemente cometidos contra argentinos por perpetradores también argentinos. Claro, yo pensaba, un segundito mientras te escuchaba decir esto de cómo la lucha por memoria, verdad y justicia propició que se pudiera escuchar también los crímenes de la dictadura.
luego la institucionalización de políticas públicas de memoria que propiciaron efectivamente, donde siempre la justicia, en esta tríada memoria, verdad y justicia, la justicia tuvo el estatuto de lo no negociable, que propiciaron también que se pudieran abrir estas causas. Ahí fue que vos aportaste todo el trabajo de investigación con los soldados como testimonios. Efectivamente. Luego la magistrada interviniente vino a Corrientes a recibir la declaración, consideró que eran de lesa humanidad. Ahí le presentamos 15 nuevos casos y luego empezamos a buscar más casos, atento el estrépito que había generado en el colectivo de combatientes, y buscamos 31 nuevos casos que se agregaron a la causa de una manera casi épica, porque no logramos que la magistrada llegara a Corrientes. Entonces conseguimos un colectivo urbano y desde Resistencia y Corrientes llevamos los 31 casos en un viaje de 4 días a Río Grande. Declararon durante 2 días y luego volvieron en un colectivo urbano 4 días de viaje a Corrientes y Chaco para luego de declarar. Pero imaginemos el deseo de declarar de una persona que se somete a estar 4 días en un colectivo urbano para poder decirle a la justicia: a mí me pasó esto, una oportunidad yo fui histórica, víctima de esto. Efectivamente. Además, muchos de ellos viajaban con presión alta, con tranquilizantes, y nada de eso se utilizó a la vuelta, ¿no? Una cosa increíble, y cada uno te decía: dejé allá una mochila de 300 kilos que me agobiaba el alma, ¿no? Bueno, ahí se fueron sumando un montón de colectivos, fundamental el rol del CECIM La Plata, fundamental la participación de compañeros, organismos, organizaciones de combatientes de todo el país. No es un tema unánime en el colectivo de combatientes. Tenemos que tener presente que la democracia argentina no estuvo atento en los primeros años, fue funcional a la desmalvinización. De hecho, el primer presidente que habla de Malvinas, que fue Alfonsín, lo habla en Semana Santa del 87, o sea, 4 años de su mandato, recién habla de los héroes de Malvinas en los balcones de Semana Santa, y casi poniéndolo al mismo nivel de los carapintadas golpistas, ¿no? Son héroes de Malvinas, la casa está en orden, felices Pascuas. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo, por esto de caminante que hizo Oscar, recorrí la Argentina buscando casos, hablando, presentando, y se han ido sumando de distintas maneras, con distintas participaciones. Hoy casi hay cerca de 200 testimonios. ¿Sigue siendo Corrientes la provincia de donde hay más testimonios o encontraste otras provincias más? No, hay muchos bonaerenses, Chaco hay también muchísimos, que son, no de casualidad, las 3 provincias que más soldados enviaron. Claro, que más aportaron al conflicto, claro. Exactamente, fueron cerca también de 1.800 chaqueños y 3.000 bonaerenses, ¿no? Mucho. Pero lo que hay que destacar, porque destierra la idea de que un cabo se enloqueció y torturó a su tropa, es que hay casos en toda la geografía de Malvinas, hay casos de todos los grados, hay casos en las 3 fuerzas. No todos los cabos torturaron, pero yo le puedo dar un nombre de cada graduación militar, inclusive de los generales Menéndez y Parada, que torturaron a soldados ordenando ellos mismos la tortura, ¿no? Continuaron la práctica represiva de tortura y de maltratos crueles e inhumanos a sus propios soldados en Malvinas, en plena guerra. Es tremenda la situación. Cuando se desclasificó los secretos de Malvinas, que es fruto de esta causa, al mismo tiempo como es fruto de esta causa la desclasificación del informe Rattenbach, que desde el 83 estaba bajo 7 llaves como secreto militar y político, y ningún argentino podía saber lo que pasó en Malvinas. En esas causas, por normativa militar, cada oficial y suboficial tiene que hacer un informe cuando termina un evento bélico. Y muchos oficiales
con profunda honestidad intelectual, de puño y letra, dicen: no estábamos preparados para esta guerra, siempre nos prepararon para la guerra antisubversiva, dicen, ¿no? Y es más, muchos oficiales denuncian a camaradas suyos por lo que ellos consideran maltrato a la tropa, que si uno rasca un poquito, ese maltrato en realidad son torturas, ¿no? Claro. Y hay un episodio increíble que demuestra esto que vos estabas diciendo, 2 episodios. Uno es de un capitán que torturó a un soldado correntino por llegar tarde a la formación. En general, la tortura, que es injustificable en todos los ordenamientos jurídicos del mundo, pero de encontrarle una explicación, es como una técnica de conducción frente a la incompetencia de la oficialidad para conducir soldados mal entrenados, mal preparados, mal alimentados. A veces hay soldados que fueron a Malvinas sin haber tenido prácticas de tiro y con 30 días de instrucción. Y estamos hablando también de cabos que recordemos que en las escuelas de suboficiales uno ingresaba con 7º grado y 15 años. Si uno ingresó en el 81 con 15 años, cumplía 16 a mitad de año, y en abril estaba en Malvinas con 16 años. Sí. Hubo cerca de 200 casos de suboficiales de menos de 18 años. Entonces, de menor edad que sus soldados. Entonces, la forma de conducir frente al bombardeo enemigo, el estrés bélico, la falta de comida, el hambre, la desesperación por la guerra, fue lo mismo que sabían hacer en el continente. Arbitrariedad, tortura, vejámenes, abuso de autoridad. Gobernar por el miedo, digamos, gobernar por el miedo, que es la técnica que mejor dominaban. Totalmente. Y estas 2 historias, que pensaba contar muy brevemente, este capitán venía de ser oficial interrogador en el Campito, en Campo de Mayo, todos sabemos, un campo de exterminio. Torturó a su soldado antes de ir a Malvinas, llegó allá por el 18 y 19 de abril, se autolesionó a la semana para ser evacuado por cobardía, y luego aparece en los atentados al cementerio judío de La Tablada de fines del 86, cuando se preparaba el escenario desestabilizador del gobierno de Alfonsín de Semana Santa del 87, ¿no? Este es un perfil que se ve muy claramente, y suelo decir que excepto la sábana del Ku Klux Klan, a este oficial las tenía todas, ¿no? Racista, discriminador, antisemita, torturador, etcétera. Y hay otro episodio que le incluye a un coronel que luego llega y que aparece vinculado a otras causas de derechos humanos, el coronel Mabragaña, que en un momento dado sale de un refugio que tenía. En Malvinas hay algunos refugios originarios por los ingleses en la Primera Guerra Mundial como puesto de vigilancia para la navegación del mar, y sale de ahí cuando la policía militar llevaba a sancionar a 4 soldados chauqueños, soldados que luego fueron torturados con otra modalidad de tortura, que es enterrarlos hasta el cuello en la turba helada por espacio de varias horas. Y este coronel en ese momento allí le pregunta: ¿qué hicieron ustedes para que los lleven a castigar? Y el soldado chaqueño, eran 4 de esa provincia, le dice: nos llevan porque matamos una oveja para comer, porque hace 15 días no comemos, pero no creo que usted entienda lo que nos pasa, porque nosotros vemos que acá en su refugio come fiambre, queso, galletitas, hasta whisky tiene y no se preocupa por nosotros. Eso fue la respuesta del soldado chaqueño. Mabragaña lo que hace ahí es lo abofetea, y le dice: ¿quién sos? ¿De qué organización sos? ¿Quién es tu jefe político? ¿Cuál es tu nombre de guerra? ¿No? Es decir, tenía claramente incorporado el chip de lo que se había preparado durante tanto tiempo, que es ser fuerza de ocupación de su propio pueblo. Así y no es. prepararse para luchar contra los soldados enemigos, ¿no? La reproducción del sistema concentracionario. Pablo, estamos ya cerrando el programa.
Impresionante lo que contás, impresionante el libro que recomendamos, Malvinas y Derechos Humanos, Historia de la Investigación por Torturas a los Soldados Argentinos en las Islas Malvinas. Te escuchaba y pensaba en esto que recién recordaba también Edgardo Esteban sobre la consigna que Cristina justamente mencionó en torno a Malvinas: la patria es el otro. Qué lejos estaban esos oficiales torturadores de considerar a esos soldados como semejante, ¿no? En este punto en donde efectivamente el rechazo a la diferencia, la segregación, el racismo y todo lo que tiene que ver con esa reproducción del sistema concentracionario fue parte de la tragedia de la guerra en Malvinas. Bueno. Así es. Yo te quiero simplemente con 10 segundos agradecer enormemente tu participación en este libro, porque expresa algo que también hay que decirlo con mucha crudeza. Hay más muertos en Malvinas por suicidio que por acciones bélicas. La salud mental de los combatientes Malvinas fue olvidado por mucho tiempo, y tu tarea de analizar qué le pasó a los soldados frente al estrés postraumático, frente al abandono, frente a la tortura, es realmente muy importante en el libro e ilumina para entender toda la posguerra. Así que muchas gracias por tu participación. Te quiero agradecer públicamente. Todavía no te di el abrazo por esto de ser caminante, como me define Oscar, pero itinerante. Muchas gracias, Pablo. Ya nos seguiremos encontrando y abrazándonos. Una última cortita. ¿Cuándo te tenemos por Buenos Aires para presentar el libro? Estoy viajando el fin de semana para organizar la presentación, así que ya los comprometo a Anita, a vos y a Ana y a toda la escucha para participar en esta presentación en Buenos Aires. Bueno, perfecto. Allí estaremos acompañándote como siempre. Un abrazo grande. Un abrazo, Pablo. Vamos ahora rapidísimo a nuestros seres queridos para cerrar el programa.